Hola, bienvenidos a este nuevo podcast y de esta manera estamos dándole la bienvenida al nuevo grupo de Historia General de la Universidad Católica. Siempre para mí es un gusto, un placer poder estar con ustedes y poder contribuir a que vayan formando sus conocimientos de histoembriología general, conectándolos luego con histoembriología bucodental para luego vernos un par de años después en la cátedra de patología bucal. En nuestra clase introductoria nosotros pudimos destacar algunos conceptos importantes. Repasábamos, por ejemplo, que la célula es la unidad estructural y funcional que da origen a todos los seres vivos. También, de alguna manera, repasamos los tipos de alteraciones en cuanto a la célula, más allá de que ésta pueda sobrevivir a los diferentes estímulos. Hablamos de dos formas en que la célula puede morir y esos dos métodos son a través de la necrosis y la apoptosis. Consideramos a la apoptosis como una muerte celular programada que obedece precisamente a cambios relacionados con el ciclo celular. El ciclo celular de la célula llega a su fin y la célula inicia una serie de mecanismos a través y orquestados por medio de un complejo grupo de enzimas que son las caspasas, que terminan por desacoplar la cadena de aminoácidos y las proteínas que tiene en la parte interna los diferentes organelos constitutivos de esta célula. Los resultados son la degradación o la fragmentación de esta célula en unos productos conocidos como cuerpos apoptóticos, que son pequeños fragmentos de la célula divididos en diferentes porciones. Por otro lado, hablábamos de que, por ejemplo, la falta de aporte de oxígeno, la parte relacionada con la disminución del aporte de sangre, podían ser causas para la muerte celular conocida como necrosis. En la necrosis es una situación accidental, algo que no tiene que ver con el reloj biológico de la célula ni con su ciclo celular, así que la célula muere antes de tiempo. Hablamos de los niveles de organización. Decíamos que las células se organizaban en tejidos, estos tejidos se organizaban en órganos y los órganos en aparatos, los cuales también constituían sistemas. La célula, al ser la unidad estructural y funcional del ser vivo, de ella depende la vida a través del proceso de fecundación, donde el espermatozoide con el ovocito maduro logran unirse a través de este proceso de fecundación, generándose la implantación en el endometrio y consiguiendo con ello la producción del grupo no diferenciado de células conocido como mórula. Luego pasarán los procesos de desarrollo embrionario, en este caso pues el proceso de formación, el proceso de diferenciación, organización, desarrollo y crecimiento de toda esta masa de células que formará un tipo particular de estructuras. También hablamos de la importancia de reconocer los diferentes tipos de tejidos. Hablamos de 4 tejidos básicos, en este caso el epitelio, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. En el tejido epitelial hablábamos de 2 tipos de organizaciones, las de revestimiento y las glandulares. Destacábamos el ejemplo del epitelio cilíndrico ciliado, típico en pacientes no fumadores, cuyas funciones básicamente son el poder ser una barrera física para partículas de gran tamaño en el proceso de respiración. Y también hablábamos acerca de disminuir el impacto por una baja temperatura, ¿no? Calentar un poco el aire que entra a nuestras vías aéreas superiores. Otro punto importante que destacamos a lo largo de la clase fue también hablar acerca de las similitudes entre el epitelio y el tejido muscular, las cuales tenían una adherencia celular significativa
Tanto el epitelio como las células fibras musculares estaban íntimamente relacionadas y hablábamos de la clasificación del tejido muscular básicamente en tres grupos: músculo estriado esquelético, estriado cardíaco y músculo liso. Por otro lado, destacábamos de que a pesar de que el epitelio cilíndrico ciliado tenía estas microvellosidades, era muy diferente a la configuración de la dendrita de una célula nerviosa o de una neurona, las cuales se pueden clasificar según su polaridad dependiendo de las interconexiones que éste tenga con el soma, pudiendo clasificarse en multipolares, bipolares o unipolares. Hablamos de que el tejido nervioso estaba recubierto por un grupo de células, principalmente a nivel del axón, las células gliales que van a formar la mielina, también conocidas como células de Schwann. La configuración en el axón de la mielina forma unos pequeños espacios donde se expone el axón y se cubre segmento el mismo axón con la mielina formada por estas células gliales. Estos espacios se conocen como nódulos de Ranvier y permiten que la transmisión de impulso nervioso, en este caso eléctrico, sea de forma saltatoria, aumentando o incrementando la eficacia del mismo. También hablamos, por ejemplo, de los pseudópodos que están presentes en los osteocitos, los cuales a su vez se encuentran en el hueso denso, en las lagunas alrededor de los canales de Havers. Y precisamente los osteocitos tienen estos pseudópodos porque son células que constantemente están moviéndose en sentido espiral para depositar una matriz de tejido óseo. Es por esa razón que los pacientes de mayor edad tienen huesos mucho más densos, lo que los hacen menos flexibles y más propensos a una fractura. También destacamos las similitudes que habían entre, por ejemplo, una fibra de músculo estriado-esquelético que era multinucleada, al igual que el osteoclasto, que también tiene esa particularidad de ser multinucleada. Normalmente las células multinucleadas son de mayor tamaño y las células que tienen esta característica tienen una capacidad metabólica aumentada. Hicimos una comparación entre, por ejemplo, los adipocitos, que se caracterizan por almacenar tejido adiposo graso y tenían la particularidad de tener un citoplasma periférico al igual que su núcleo. Y utilizamos un término, el excéntrico, para describir las características particulares de almacenamiento de los adipocitos. Por otro lado, y en contraste, señalábamos al hepatocito, que tiene una forma hexagonal, está nutrido de abundantes organelos, tiene un núcleo prominente hacia el centro de la célula y que en él se contienen capacidades metabólicas bien importantes. Así como el hepatocito almacena, en este caso el hepatocito producirá una serie de biotransformaciones de productos. No almacenará en sí mismo, pero sí transformará sustancias de un tipo a otro. Y esto lo logra gracias a su capacidad enzimática derivada a sus citocromos, que es complejo enzimático de metabolización.